Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. El vehículo del futuro trae novedades. Lo vemos. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues sí, parece ser que dejaremos de ver ese vehículo de combustión, ese coche de gasolina, ese vehículo de gasoil que vemos ahora mismo tan fácilmente por las calles y que sin embargo tienen ya los días contados. Personas de edad media como pueda ser yo, como pueda ser tú, probablemente algún día llegaremos a ver cómo desaparecen y dan paso al vehículo del futuro, o debemos decir eléctrico. Resulta que ha habido novedades en este campo. Resulta que llevamos mucho tiempo viendo cómo luchan esas tecnologías venideras con el vehículo eléctrico, ¿no? Porque no olvidemos que el vehículo eléctrico depende de esa batería. La batería de litio, pues a mi criterio todavía no acaba de dar la talla. Sí, por supuesto hay vehículos que pueden entregar 500, 600 kilómetros de autonomía, pero ¿a cambio de qué? A cambio de un gran peso en baterías, de un gran volumen en batería, de un gran precio a la hora de comprar un vehículo, cuando yo creo que todo producto que penetra en el mercado, pues resulta que estará dando la talla cuando ofrezca lo mismo que nos está ofreciendo lo que tenemos en el mercado. Y si para la misma autonomía resulta que vamos a tener que pagar pues casi el doble de precio, me parece a mí que lo que nos están entregando todavía no está terminado. Desde luego aquí hemos hablado en muchas ocasiones de un sinfín de baterías, de distintos elementos, de distintas técnicas y que ninguna acaba de ver la luz. Baterías que algunas de ellas incluso me daban buena espina porque detrás de una de ellas, por ejemplo de la de sodio, estaba el mismo padre que de la batería de litio, ni más ni menos que John Goodenough, lo he recordado. Bueno, pues resulta que ni con esas es capaz de penetrar una batería así que tiene el mismo padre que la del litio. A mí me da la impresión, es como si hubiéramos llegado hasta aquí de casualidad, ¿no? O sea, resulta que de no saber lo que es una batería, de estar en una cueva metidos, llegamos hasta lo que es una batería de litio. Y una vez que hacemos lo difícil, que llegamos hasta ahí, resulta que tenemos equipos científicos viendo todo tipo de elementos para las baterías, todo tipo de técnicas, todo tipo de alternativas, tanto modificando el electrolito como los electrodos, desde hace mucho tiempo, y sin embargo el litio sigue estando donde está. A mí esto me da la impresión de que o somos un poco tontos, hemos llegado hasta aquí, que es lo difícil, y sin embargo pasar de aquí, que es lo fácil, porque es cambiar el elemento, es cambiar la técnica, es cambiar un electrodo, y resulta que eso no lo sabemos hacer, o es que no se deja hacer. Bueno, el caso es que estamos contemplando desde hace años una escena donde están todas las baterías luchando, compitiendo por querer ser el alma mater del vehículo eléctrico. Quiero ser yo, empujándose unas a otras. El litio, por otra parte, empujándolas a todas. Ahí andan en esa escena, en ese teatrillo, mientras que en una butaca en primera fila hay un espectador, observando, contemplando desde hace muchos años. Y no es otro que el hidrógeno. Y no creas que se esconde, no. Las baterías desde el escenario le ven y le señalan, le dicen, mira, ahí está sentado, pero no pasa de ahí. Nunca ha conseguido pasar de ahí. ¿Y por qué? Pues sobre todo por dos motivos. El primero de ellos, la seguridad. Se dijo mucho sobre el hidrógeno, sobre cómo era tan peligroso, sobre cómo podría reventar un depósito de un vehículo que llevara hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, con el tiempo, pues ahora mismo desde el sector del hidrógeno, lo que nos están diciendo es que hoy por hoy es una tecnología totalmente segura a la hora de manejarla. Que sí, que será más inflamable, que será mucho más volátil que la gasolina, pero todo es dimensionar un depósito y una vez dimensionado nos decían desde el propio sector del hidrógeno que se puede disparar a un depósito de hidrógeno y no pasaría absolutamente nada, que no lo digo yo. Bueno, también se decía que si se prende un incendio en un vehículo de gasolina las llamas quedan dentro del habitáculo, mientras que un incendio con hidrógeno resulta que saldría tan pronto la llama que apenas se quedaría dentro del propio vehículo. Bueno, pues así están las cosas en cuanto a seguridad, nos lo están vendiendo bastante bien, pero queda el segundo aspecto por el que las baterías desde ese escenario
señalan una y otra vez al hidrógeno e incluso se ríen de él. Dicen, jamás llegará a estar aquí con los grandes, nunca podrá competir con nosotros. Y es el precio. Claro, ¿qué ocurre? Pues que el coste de extracción del hidrógeno anda en torno a 1,8 euros. La extracción, o sea que a partir de ahí, pues claro, se pone en torno a los 10 euros el kilo y bueno, pues la cosa entonces lo convierte en un combustible caro. Entonces, bueno, ahí están las baterías, haciendo, como digo, ese teatrillo y señalándolo e incluso mofándose de ese hidrógeno. Pues la cosa probablemente cambie, y de hecho ha cambiado dado que se ha presentado una nueva técnica por parte de un equipo de científicos de la Universidad de Calgary, en Canadá. Y esta técnica la han presentado a la comunidad científica precisamente en esta misma semana, en estos días. Ha sido ni más ni menos que en la conferencia geoquímica Goldsmiths 2019, que se ha celebrado aquí en Barcelona, España, esta misma semana, del día 18 al 23, que es hoy. Hasta hoy mismo ha durado la conferencia. Pues ahí se ha presentado a la ciencia la nueva técnica por parte de este nuevo equipo de científicos de Canadá. ¿En qué consiste esta nueva técnica para, en definitiva, extraer el hidrógeno? Porque a fin de cuentas estamos hablando de hidrógeno. Aquí lo que cambia es la técnica a la hora de extraerlo. Como siempre, ahí está el problema, ahí está lo que encarecía al hidrógeno. Lo caro que resulta aislarlo, lo caro que resulta disociarlo. Bueno, pues resulta que la técnica consiste en irse a yacimientos petrolíferos. No necesariamente tienen que estar funcionando y tener petróleo, no, sino que basta con que tenga arenas petrolíferas. Eso es lo que se busca básicamente. Se van a ese yacimiento petrolífero y lo que hacen es inyectar oxígeno en el pozo. Como digo, se están buscando esas arenas petrolíferas. Se inyecta oxígeno en el pozo y solamente con eso se consigue una reacción de aumento de temperatura. Esta subida de temperatura lo que logra es disociar el hidrógeno, ni más ni menos, del resto de gases. Luego, con un filtro especial, se recoge y el resto de gases y de elementos se quedan en su sitio, incluido el carbono. Ahí se queda todo y me llevo mi hidrógeno. Parece ser que es tan sencillo que, a la vez, resulta barato, como todo lo sencillo. Pero claro, ¿esto qué es? Una teoría, porque se acaba de presentar a la comunidad científica. Entonces, ¿esto se ha probado ya? Pues resulta que en la práctica sí se ha probado ya. Este grupo de científicos ha recurrido a unos profesionales en el sector, concretamente a Proton Technologies, una empresa dedicada a esto mismo, y precisamente pues han estado haciendo pruebas suficientes como para ver que es viable, suficientes como para ver que esto podría darle un empujón importantísimo al hidrógeno. ¿Cómo de importante ese empujón? Pues, ¿te parece poco un 75% de abaratamiento en el coste? En el coste de extracción. Sí, señor. Nos están diciendo que el precio por kilo va a oscilar entre los 9 céntimos y los 45. Bueno, Miguel, de 9 a 45 va un abismo. Sí, pero si nos quedamos con la cifra más alta, que son 45 céntimos, resulta que es el haber restado un 75% a ese 1,8 euros que decíamos antes. Ese 1,80 que nos vale la extracción de petróleo, le restamos el 75% y nos quedarían 45 céntimos. De ahí para abajo, si resulta que es menos, pues mejor aún. Pero en el peor de los casos, con 45 céntimos hemos restado ya 75%. ¿Qué cara se les ha quedado a las baterías, verdad? Que de buenas a primeras han mirado a la primera fila y han visto que la butaca estaba vacía y que su amigo el hidrógeno se había levantado y viene a la escena, viene al escenario, ni más ni menos. Resulta que la cosa ya no pintaba bien para estas baterías porque, bueno, sí, más tarde o más temprano se comerán el pastel, pero no se lo comerán todo porque resulta que hay lugares como Corea del Sur, lugares como Japón y lugares como China que ya habían apostado por el hidrógeno. Esto antes de llegar a estas técnicas. Pues imagínate llegando a esta nueva técnica lo que puede ocurrir ahora. Pues lo que ocurre es que tenemos el hidrógeno que siempre hemos querido al precio que siempre hemos soñado. Pues no sé a ti, desde luego a mí me parece de lo más interesante, porque era el gran problema que tenía el hidrógeno y resulta que si el problema es el dinero y ya no lo tiene, pues no se me ocurren mucho más problemas. ¿Ahora qué? Pues ahora pasará lo de siempre, que no le harán ni caso, que esto lo sepultarán porque los intereses, porque los lobbies. No sé si te has fijado en una cosa.
Y es que no vamos a disociar el hidrógeno del agua. Lo vamos a obtener a través de yacimiento petrolífero. Y esto, señoras y señores, ya sí es interesante porque en este caso, si paramos al hidrógeno, vamos a tener que parar a los del petróleo, porque a fin de cuentas, en este caso, el hidrógeno se habría convertido en un subproducto del petróleo. Esto creo que ya nos pone en otra situación. Me parece que ya estamos en un momento en que podemos ver que el hidrógeno se une a la escena junto con el resto de baterías. Pues no sé a ti, desde luego a mí me parece bastante interesante y como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si has llegado hasta este canal no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.